Nuestra siguiente invitada es una mujer voluntariosa, valiente y tenaz, aunque reconoce que la autoestima no es su plato fuerte. Eso sí, ella cree que uno tiene que creer en sí mismo para no convertirse en su peor enemigo. A veces me elevo, doy 1000 volteretas. La vida a Charo le ha ido dando una de cal y otra de arena. Acaba de cumplir los 50 y es una madre feliz. Ha criado a su hija sola y en la actualidad es profesora titular en la Universidad de Murcia, donde imparte docencia en las titulaciones de Historia del Arte, Filología Clásica y Lengua y Literatura Española, así como en posgrado, máster de Literatura Comparada Europea. Su faceta creativa se bifurca entre las disciplinas de la escritura y la fotografía. Y rebuscando en sus poemas, encontramos este que finaliza así: y no miraré al suelo, que tú lo adviertes y te entristeces. Mejor miraré al cielo. Todo aunque nunca me falles. Y esta noche viene a sentirse entre mujeres Charo Guarino, la profesora de la Universidad de Murcia. Te juro de veras que siento no da. Hola, Encarna. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenida. Feliz de tenerte por aquí. Siéntate. Porque la cabeza siempre bien alta, ¿no? Recitaba este poema, que además es una nana, tu hija. Sí. La cabeza siempre bien alta. Pues sí, hay que tenerla alta. Y tener claro lo que una quiere en la vida. Claro que sí. Con todas nuestras libertades, como mujer. Pero fíjate que decía Luis Cernuda, a ti que tanto te gusta la poesía: libertad no conozco, sino la libertad de sentirme preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Eso también es bonito, ¿no? Hombre, precioso. La poesía es que encierra todo un universo y ahí te puedes encontrar pues lo mejor y todas las emociones del ser humano. Charo, de pequeña tu padre te inculcó tu pasión por la poesía. Y fíjate que tu padre no daba el perfil de señor que leía poesías, mecánico, de motos y bicicletas, posiblemente siempre en el taller con las manos llenas de grasa. Siempre. Pero luego a ti te leía, te recitaba Rafael de León, Machado. ¿Cómo ha sido tu infancia? Mi infancia yo la recuerdo muy feliz, la verdad que sí. Me recuerdo entre mis primos, mis hermanas, mis padres, una familia unida y, bueno, muy familiar, como suele decirse, ¿no? El adjetivo familiar ya lo dice todo. ¿Y recuerdas a la señorita Mercedes? Sí. ¿Quién fue Mercedes en tu vida? Pues mira, la señorita Mercedes fue mi primera profesora fue una tal Irene, que mi hija se llama Irene, pero no es en homenaje a ella, porque fue una profesora pésima en cuanto, bueno, no nos enseñaba realmente, era el jardín de infancia, lo que antes se llamaba el parvulario, Sí. pero fue el primer curso que dimos y era una profesora que yo la recuerdo con unas gafas de sol en clase y nos decía: yo estoy con unos ojos cerrados y otros abiertos, pero os estoy viendo, y con este cuchillo, y sacar el cuchillo de pelar la fruta, decía, con este cuchillo al que se mueva lo atravieso. Eso era, fíjate tú. Antes la educación era así, ¿no? La letra con sangre. Yo llegué a conocer eso. A mí no me dieron ningún palmetazo, pero aquello no, nunca lo dijimos en casa. Y luego ya en la adolescencia las compañeras comentábamos: la señorita Irene, a ver, hay que ver qué demonio emplumado. Mala. Y sin embargo la señorita Mercedes fue al curso siguiente y fue una maravilla. Y me marcó, creo que fue la primera maestra que me marcó por su, no sé, entrega a los alumnos, su entusiasmo. Era una señora muy mayor ya entonces y solterona y bueno, encantadora. Yo creo que todos, no sé si opinas igual, todos hemos tenido un profesor o una profesora que nos ha marcado y que incluso nos ha marcado un poquito la senda de nuestra vida, ¿no? De lo que somos ahora. Sí. Quizá fue en tu caso la señorita Mercedes. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder. La recuerdo con mucho cariño y mucho afecto. Me ayudó mucho en esa baja autoestima que siempre me ha perseguido, porque ya entonces me decía:
ella me decía Rosarín y me decía que yo tenía muchas cualidades creativas, pero yo no me veía. Yo era muy estudiosa, muy hormiguita, pero lo creativo lo he tenido ahí un poco latente y muy para adentro. Bueno. Y ella pues incentivaba mi participación en las obras de teatro, siempre como narradora, por cierto, pero bueno, sí, estuvo muy pendiente de mí y la recuerdo con mucho afecto. Uno de los episodios, decíamos al principio que la vida te ha ido dando una de cal y una de arena. Uno de los episodios quizá más tristes que recuerdas fue ese abuso sexual. Eras muy pequeña, estabas en la feria. Sí, eso fue, mira, mi hermana la menor acababa de nacer y entonces mis padres siempre teníamos, mi hermana, somos 3 hermanas, yo tenía 8 o 9 años porque acababa de nacer la pequeña y entonces vino una prima mía que tenía 3 años más y convenció a mis padres, era al lado, en el barrio, en la plaza, a 2 calles de nuestra casa, les convenció para que nos dejara dar una vuelta por la feria y nos fuimos. Y claro, mis padres no nos acompañaron porque la pequeña era recién nacida prácticamente y fue una situación verdaderamente traumática, sobre todo con el tiempo, porque en aquel momento, bueno, no sé si te cuento un poquito, bueno, fuimos a la feria y estábamos en unos... recuerdo una caseta de juegos recreativos y entonces el señor este se nos acercó, era un señor de mediana edad y nos ofreció fichas para que jugáramos. Y estuvo un buen rato allí con nosotras y enseguida nos ofreció llevarnos a los coches de choque. Y yo ya aquello lo vi, no me gustó, porque el hombre no paraba de sacar fichas y llegó un momento en que cogió y me metía la mano al bolsillo para que viera las fichas que llevaba. Y llegó un momento que las fichas se acabaron. Y entonces nos dijo que una de nosotras le tenía que acompañar y me dijo, mira, te vienes tú a casa de un amigo para que nos diera más fichas para los coches de choque. Y yo recuerdo que me fui con aquel hombre, yo no sé ni por qué, porque yo desde el primer momento no me encontraba segura con él y me incomodaba esa presencia continua y esa atención hacia nosotras. Y empezamos a subir por una calle que había unas obras y pues allí dijo que tenía que orinar. Y entonces pues dice, me tienes que ayudar porque yo tengo un problema y no puedo, y bueno, yo en ese momento no entendí, pasó gente, vamos, no entendí, era una niña, yo estaba paralizada, y pasó gente, y entonces él se ve que pensó que podía ser sorprendido o lo que sea, y entonces me dijo, bájate, que yo enseguida voy con vosotras. Y yo en el momento que doblé la esquina, bueno, todavía recuerdo esa sensación de correr, y no mirar atrás y llegar a la feria y coger a mi hermana y a mi prima e irnos corriendo. Y claro, ellas no sabían ni qué había pasado y estaban completamente... Entonces no se denunciaba, ¿no? No, de hecho yo no quise decir nada, pero claro, cuando llegamos a casa estábamos alteradas y mi prima pues comentó en casa, pues hemos conocido a un hombre muy amable y tal. Claro, yo no recuerdo cuál fue mi actitud, pero yo durante mucho tiempo temía porque el hombre nos estuvo preguntando detalles sobre dónde vivíamos, a qué colegio íbamos, y yo todos los días tenía temor cuando me levantaba de salir a la calle. Son situaciones que al final se superan. Sí, pero con mucha psicología y con una mente como la tuya, fuerte. Os trasladáis a Murcia, tus padres, bueno, tu madre era de Murcia, tu padre de Granada, pero habían pasado muchos años fuera. Sí. 30 años, así como... Sí, mis padres se fueron. Mi madre tenía 4 o 5 años cuando se fue de Murcia, o sea que se crió allí y ella es más, bueno, iba a decir catalana, más charnega que murciana, pero sí. ¿Y tú, cuando deciden tus padres venirse a vivir a Murcia, bueno, cómo lo recibes? ¿Cómo llegas a la ciudad? ¿Qué tal encajas el cambio? Pues mira, en principio nosotras teníamos mucha ilusión en venirnos porque todos los veranos visitábamos Murcia y nuestros veranos aquí eran, pues claro, una especie de paraíso, porque eran las pandillas, bueno, y como veníamos de forma reiterada cada año, pues ya teníamos nuestros amigos, el ambiente de fiesta, de verbena y demás, pues allí no lo vivíamos.
y encantadas de la vida cuando propusieron venirnos. Luego cuando llegamos ya fue un poco distinto, porque claro, fue un desarraigo, porque yo ya tenía allí también mis amistades, tenía 15 años cuando yo llegué aquí, y fue empezar en segundo de bachillerato, que tampoco empiezas con todo el grupo. En fin, un poco complicado, sobre todo también por la situación laboral, porque mi padre ha sido mecánico toda su vida mecánico y se puso como autónomo cuando nació mi hermana pequeña, y aquí había muchas motos y vio que el mercado pues podía permitirle vivir como vivíamos allí en Barcelona, pero cuando llegó la cosa no fue tan fácil y tuvo que dedicarse pues a otros menesteres, tuvo que trabajar como albañil, tuvo que montar acequias, fueron años complicados. ¿Tú estabas muy unida a tu padre? Sí. De hecho, la enfermedad de tu padre te afectó bastante. Mucho. Sí, yo recuerdo el año 2008, fue un año, bueno, horrible, porque fueron varias circunstancias las que se dieron, entre otras la enfermedad de mi padre, que se acababa de jubilar, y mi padre, que aunque decíamos antes, ha sido siempre mecánico, pero yo lo recuerdo siempre dibujando, y de hecho cuando se jubiló empezó a pintar y oye, está en los centros culturales y eso, y pinta muy bien. Esa vena artística, sí, que no siempre se desarrolla, sí, porque no puede. Por las circunstancias, y es antes, que trabajaba más horas que un reloj. Claro, era imposible sí, dedicarse a la poesía o a la pintura. Claro. De hecho, hablas del 2008, que fue el año horribilis, ¿no?, que se dice, porque también un sobrino tuyo sufrió un accidente doméstico. Sí, eso te iba a decir, que no fue eso solo, sino que es que coincidió, fue el hijo de mi excuñada, pero bueno, seguimos teniendo una relación muy cercana, y la criatura con 3 añicos le cayó una puerta del garaje de su casa encima y lo mató. Y yo recuerdo que mi exmarido me llamó llorando, diciéndome que su sobrino había muerto. Claro, yo pensé que aquello, no sé, no daba crédito. Y entonces fui corriendo a casa y estaban intentando reanimarlo los servicios de emergencia, pero no eso fue marca posible. Una familia. Bueno, para entonces tú ya te habías separado, te casas en el 93. Sí. Tu marido fue un apoyo fundamental también en tu carrera, sí, ¿no?, en tu carrera profesional. 9 años después decidís separaros. ¿Cómo se vive ese episodio? Es duro, porque verdaderamente, bueno, Jerónimo, que es mi exmarido, el padre de mi hija, pues fue mi primer novio, fue la persona con la que proyecté un futuro común, y fue una persona que me apoyó al máximo. A veces me daba la sensación de que más que marido era un manager, y bromeábamos sobre ese tema. Y bueno, pues fueron 15 años de mi vida con un hombre al que aprecio y sigo queriendo, y que ha sido el padre de mi hija y al que tengo pues una gran estima. Y claro, fíjate, yo nunca pensé, cuando planeábamos el futuro y demás, yo, bueno, era una brillante alumna en la titulación de Filología Clásica, y pensaba que mi futuro iba a ser la educación secundaria. Y entonces pues estábamos planeando, pues claro, si apruebas en Barcelona, porque me presenté también en Barcelona, pues entonces en función de eso organizamos nuestra vida, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar yo, en fin. Y nunca pensé que me iba a quedar en la universidad. Bueno, finalmente conseguí una beca de investigación y seguí la carrera docente. Fueron años también complicados y duros, porque la carrera docente es muy exigente y tiene, bueno, ciertos vasallajes, y es muy, vamos, te compensa muchísimo, pero también es difícil. Y fueron años duros en los que él estuvo a mi lado. Y justo cuando saco la plaza y tengo a mi hija, que, bueno, digamos que era el momento dorado, ¿no?, pues entonces mi matrimonio hace aguas. Bueno, no es que fuera en ese momento, pero bueno, las circunstancias, claro, digamos que dieron pie a que la situación virara radicalmente. Entonces eso es muy duro, porque yo estaba preparada para no sacar las oposiciones de instituto, para tener que irme de la universidad, porque el tener una beca o incluso ser ayudante tampoco te garantiza llegar a ser profesor titular. Estaba preparada para cualquier cosa prácticamente, pero no para tener una hija, que el momento más feliz de mi vida ha sido mi embarazo y el nacimiento de mi hija, y luego encontrarte pues que de pronto
¿Te quedas sola? Te quedas sola, sí. Con tu hija. Y además la niña vino con un problema en el ojo. Sí. Que te dijeron que igual iba a perder la visión del ojo. Sí, La operaron sí. con tan solo 2 mesecicos. Sí, sí, sí. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Te quedas sola, pero es que además, pues eso, nace tu hija, la mayor alegría de tu vida, y además el día de mi cumpleaños, que fue el día que cumplí 33 años, llegó Irene para ser el regalo de mi vida. Y entonces resulta que yo a los 2 días de nacida le estaba dando el pecho y la niña miró hacia arriba y le vi la pupila, estaba dilatada porque había poca luz en ese momento y le vi como una nubecita. Y entonces se lo comenté a mi madre, digo, mamá, mira a la niña. Dice, no, si los niños, es verdad que el color del iris no se define en principio hasta que... Pero digo, si no es el iris, es la pupila. Y cuando fui al pediatra se lo comenté y no lo vio. Y a la segunda visita le insistí. Y entonces me dijo, ay, sí, sí, dice, esto hay que verlo rápidamente, descartar que no sea un tumor cerebral, en fin. Me puso en lo peor el hombre. Y de todas formas me orientó muy bien porque nos dijo que nos dirigiéramos al IMO, en Barcelona, el Instituto de Microcirugía Ocular, donde la operaron, como tú has dicho, antes de los 2 meses, le faltaban 2 días para cumplirlo. Y bueno, pues fue un éxito. La operación fue un éxito, pero aquí en Murcia visitamos a un famoso oftalmólogo y me dijo que mi hija se iba a quedar ciega. Dice, has empezado un camino de rosas lleno de espinas. Dice, porque tu hija se queda ciega. Vaya que ánimos. Claro, imagínate. Vale. En fin, me llovió todo de pronto en el 2001. Irene está muy bien, sí. Ve bien, todo eso ya ha pasado. Sí. Pero claro, en esa etapa en la que no lo estabas pasando muy bien, separada, entonces sí que decides irte a Ítaca. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Pues mira, a Ítaca me fui porque en la universidad hace unos años que regularon el permiso sabático. El permiso sabático consiste en que cuando tienes 18 años de experiencia docente en la universidad, tienes la posibilidad de irte fuera a una universidad extranjera, a un centro de estudios, o no tiene por qué ser extranjera, a cualquier otro centro de estudios, durante un año. ¿A seguir formándote? A seguir formándote o a colaborar en la docencia, en la investigación en otros centros. ¿Pero por qué a Ítaca, a Estados Unidos? ¿Por qué te vas a Nueva York? Bueno, resulta que en el 2012 conocí a una persona, a un hombre, que tenía nacionalidad americana y también española. Entonces tenía allí también trabajo. Y entonces aquí no estaba la cosa muy boyante para él y me propuso que nos fuéramos. ¿Era tu pareja entonces? Sí, y bueno, habíamos iniciado una relación hacía un año y entonces, bueno, parecía que la cosa podía ir bien. Y yo, pues, con bastante cautela, no obstante, pues empecé a planteármelo. Claro, pensé, si me pido una excedencia, supone, pues, voy a estar un tiempo sin cotizar, voy a estar sin cobrar, en fin, hay una serie de inconvenientes. Y si la relación luego no funcionara, pues claro, es un poco complicado. Entonces estuve viendo posibilidades y un compañero del departamento de inglés me comentó que había la posibilidad del sabático y entonces ya estuve planteándomelo desde ese punto de vista. Yo también soy bastante aventurera y pensé, ¿por qué no? Sería muy interesante tener una experiencia en Estados Unidos y solicité contactos en varias universidades, estuve viendo también qué posibilidades tenía yo en ellas. Y concretamente la de Cornell en Ítaca me respondió la primera. Y bueno, me pareció una señal, porque Ítaca, para los de clásicas, vamos, es que la referencia a Ítaca... El destino ideal. Claro. ¿Y cómo fue tu vida en Estados Unidos? Pues mira, fue bien,
en parte fue muy ilusionante ir allí, conocer a gente, trabajar en proyectos en los que, bueno, incluso aprendí o empecé a estudiar egipcio, jeroglífico y sánscrito. A mí las lenguas me apasionan y la verdad que el departamento allí de lenguas clásicas y de la antigüedad, porque no hay como tal una titulación de filología clásica, pero hay una amalgama de conocimientos sobre el mundo antiguo y bueno, para mí fue una maravilla, porque yo soy muy inquieta, me gusta mucho aprender y se me ofrecían muchísimas posibilidades. Y mi hija estaba también escolarizada allí, le iba fenomenal, se integró perfectamente en un centro además internacional. Bueno, estábamos bastante bien. La cosa también desde el punto de vista emocional empezó a fallar, pero sobre todo lo que falló fue que resbalé en el black ice, que le llaman allí, el hielo negro, que en el asfalto no se percibe, di un resbalón de tal forma que me fracturé el tobillo. ¿Y eso qué supuso? Pues bueno, aquello era nieve, hielo continuo desde el 1 de noviembre y supuestamente pues hasta abril, y esto me ocurrió en febrero. Además yo tenía, para ese mismo día que me ocurrió el accidente, tenía billete de vuelta porque tenía que solucionar aquí unas cosas y allí teníamos la Semana Blanca, en fin, íbamos a venir a España. ¿No pudiste venir? Claro, perdí el vuelo y nada, porque yo cuando resbalé y sentí un dolor tan intenso, el pie lo noté como, bueno, totalmente desmadejado y yo pensé, madre mía, veremos a ver si llego yo a tiempo de coger el avión. Fue lo primero que pensé. ¿Y llevabas el tobillo roto? Y claro, y entonces, bueno, una persona que pasaba en coche detuvo su vehículo, llamó a la ambulancia, bueno, enseguida me atendieron de forma, bueno, fenomenal, no puedo desde luego tener ninguna queja. Me llevaron a un hospital en New Jersey. Pero y claro, allí esa tarde me intervinieron. Ese accidente trunca tus planes, te vuelves de nuevo a España. ¿Y qué vida te encuentras aquí? ¿Qué vida tienes aquí? ¿Sigues pues criando a aquí, Irene? Claro, ¿Tú sí, sola? Sí, bueno, ¿regresas su padre a la ha estado universidad? siempre ahí, a pesar de que, bueno, en realidad, pues nuestra vida ha sido madre e hija y bueno, pero sí, realmente, pues cuando volvemos. Para Irene sobre todo fue bastante caótico volver a, no le tuvieran en cuenta a pesar de que llevaba notazas y había, yo creo que una experiencia que ella le ha enriquecido y nunca le va a venir de más. ¿Cuántos años tenía entonces? Tenía 12 años. Claro. Y entonces... Ya estaba mayor. Pero cuando regresas aquí te encuentras con otro problema, que es el Alzheimer de tu madre. Sí, sí. ¿Y eso cómo se gestiona? Uf, pues mira, lo de mi madre... los que desgraciadamente son muchas las personas que tienen esa experiencia cercana y pueden saber hasta qué punto eso te crea una sensación de impotencia tan grande porque no puedes tampoco ni decirle a ella lo que le pasa porque es incapaz de razonarlo y tienes que no sé, intentar llevarlo con normalidad, pero es una pena tan grande el ver cómo esa persona se va desdibujando, va perdiendo. El otro día me decía, fíjate, me miro en el espejo y ni siquiera me reconozco a mí misma. Y entonces ves como ni a los vecinos conoce, o como le nombran la cosa más común como una berenjena y te dice que es una berenjena. En fin, son cosas que... Charo, cuando la vida se te pone tan cuesta arriba, ¿una dónde busca ayuda? Bueno, mi refugio es el arte. Creo que tanto la literatura como la fotografía, todo lo que sea, no sé, liberar el alma o el espíritu de alguna forma, proyectándolo en algo que no es, que siendo íntimo, porque la expresión de la persona está ahí presente, es también a la vez universal. ¿Has acudido alguna vez a un psiquiatra o un psicólogo? Sí, sí. Que además... son especialistas que tenemos muy demonizados, o sea, que decimos, no, yo no necesito eso. Cuando se necesita... Ya, pero yo misma reconozco que soy bastante escéptica y aunque he recurrido tanto a psiquiatra como a psicólogo en algún momento de mi vida, sobre todo a raíz de mi separación y de mi divorcio, yo tenía la sensación de que
un profesional con una varita mágica iba a venir a darme la solución a mis problemas, o me iba a decir, mira, por aquí no sigas, o esto, pero claro, eso no es así. La solución está dentro de ti, pero tú mismo no lo ves. Y es entonces cuando esa tercera persona te dice, aquí es donde tienes que buscar. Claro, Es esa la claro, lucha, pero claro. tienes que sacarlo tú. Sí. Eres defensora a ultranza de la infancia. Sí, me parece que bueno, la infancia marca toda tu vida. De hecho, si es una infancia feliz o cualquier punto, digamos, como os he comentado antes, que te ha marcado en sentido negativo, eso está ahí siempre. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en favor de que los niños vivan una infancia feliz y con todo lo que precisen, bueno, es fundamental. Eres defensora de la escuela pública y sobre todo de las lenguas clásicas. Hombre, por supuesto. Esto de que regrese el latín y el griego a las aulas va contigo. Hombre, más que regrese, que yo creo que afortunadamente no se ha ido, pero que no se vaya, porque las amenazas son continuas y realmente yo recuerdo desde que empecé a estudiar que fíjate que los planes de estudios han ido machacando al latín y el griego y últimamente en septiembre se realizó una concentración a nivel nacional en Madrid en defensa del griego, porque en general las humanidades son muy maltratadas. La filosofía luchó y ahora ha conseguido, gracias al esfuerzo... Es lo que ha regresado, la filosofía. Sí, pero es que la literatura, las artes también están muy devaluadas. La cultura en general parece que se escribe con minúscula y es algo como secundario, cuando es la base del ser humano. Entonces, las humanidades, y en concreto el latín y el griego, son la base de nuestra cultura occidental, deben estar protegidas. Y es algo que, todo lo contrario, ¿sabes? Se tiende a marginar y es un error. Eso a ti te ha ayudado a ser escritora, poeta. De hecho, atención, porque tus poemas han sido traducidos al inglés, al italiano, al búlgaro. Bueno, no todos. Algunos, una antología. Al ucraniano, o sea que Sí. estás en medio mundo. ¿Qué crees que aportan tus poemas al mundo, a la sociedad? Bueno, yo no sé, no me planteo... Mira, cuando uno escribe también depende de la persona a la que le pregunte, seguramente te va a contestar una cosa diferente. Pero, a ver, cuando escribes no es un simple desahogo, ni una catarsis, ni decir, pues ahí voy a contar mis inquietudes o mis temores o mis miedos o mis emociones y me voy a liberar. No es eso, pero tampoco es intentar ser redentora del mundo. Yo creo que es eso, una combinación entre lo íntimo y lo universal. Vale. ¿Eres feminista? La palabra, no me gustan los encasillamientos. Y el Vale. término feminista, igual que otros muchos, tienen muchas connotaciones que no me gustan. Entonces, soy una defensora a ultranza de la mujer y sobre todo de la igualdad de los seres humanos. Hombres, mujeres, razas, religiones. Pienso que todo lo que sea etiquetar, es necesario la etiqueta porque, bueno, funcionamos así. La mente necesita pues una jerarquización y unas categorías, pero yo creo que la mujer tiene que caminar junto al hombre y que el hombre debe también darse cuenta, muchos de ellos desde luego lo hacen, de que la mujer no es un enemigo ni es alguien inferior. Bueno, y lo mismo ocurre al contrario. De hecho, el feminismo no es lo contrario de machismo, es justo lo que ya. tú estás Sí, definiendo. sí. Firmas con un seudónimo tus fotografías, que es otra de las facetas que nos vamos a quedar a mitad de contar porque se nos pasa el tiempo volando, Charo. Sí. Firmas con un seudónimo tus fotografías, que son obras de arte. ¿Por qué con un Gracias. seudónimo? ¿Por qué? Pues no sé, un poco por diferenciar a lo mejor dos facetas, ¿no? Por un lado la de escritora o, bueno, sí, la creativa que tiene que ver con la literatura y la de la fotografía. Ahora mismo, ¿en qué proyecto estás inmersa? Pues sé que estás con Santi, Sí. una pintora fantástica, que también Sí. vamos a sentar, espero, pronto en este sillón. ¿En qué estás metida? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
un proyecto con Dolores Rubio e Isabel Buendía, que ya hemos hecho una primera exposición, se ha titulado Invisibles, pero visibles, el in tachado. Ajá. Somos visibles, las mujeres somos visibles y debemos serlo más. Y es reivindicativa de esa oscuridad, de ese eclipsamiento que de forma, bueno, yo creo que a lo largo de los siglos ha mantenido la mujer, y que a pesar de que ha habido muchísimas mujeres brillantes en todos los aspectos, en todos los campos, son muy pocas las que han conseguido destacar, o sea, que se las reconozca, no destacar han destacado, pero no han sido suficientemente reconocidas, y esa es una lucha que debe continuar. Decíamos al principio, es una madre feliz, pero ¿eres feliz o eres una madre feliz? Soy feliz relativamente, y creo que la felicidad es que son destellos, son momentos. Feliz, bueno, estoy contenta, estoy satisfecha con mi vida, con mi entorno, mis amistades, y felicísima con mi hija. Soy una madre feliz. ¿Y como profesora, cómo es Charo Guarino cuando entra al aula? Bueno, como profesora depende. Yo creo que como profesora se refleja muy bien también ese carácter mío un tanto caótico. Soy bastante disciplinada, pero al mismo tiempo, como pretendo muchas veces abarcar tanto, creo que me disperso, y que a veces, bueno, igual mis alumnos tienen que sufrir un poco eso. De todas formas, lo más gratificante que puede haber es que a final de curso, cuando ya has dado las calificaciones, algún alumno se acerque y te diga, me ha encantado tu clase, y eso me pasa todos los años, y eso, vamos, es que no tiene, y que a lo largo de los años haya alumnos que se hayan convertido en tus amigos, te sigan recordando con afecto. Y que les hayas marcado, ¿eh? Claro, yo creo que yo como los alumnos marca me voy a acercar y te voy a decir, me ha encantado tu entrevista. Muchísimas gracias, creo que eres una mujer muy fuerte y muy generosa, porque estás aquí por el simple hecho de ayudar a la mujer que lo necesite. Charo Guarino, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Encarna. Casi lo que más me entusiasma de este mundo es descubrir esos detalles que hacen que las personas se diferencien tanto. Qué diferentes sois, Raquel y Charo, y qué fantástico ha sido conocer vuestras diferencias y vuestras coincidencias, porque a lucha y a tesón vais empate. Charo de Raquel le escribiría un poema y Raquel haría, con lo que acabamos de escuchar de Charo, un chiste, de esos de humor negro, de los que te dejan primero helado y después te partes de la risa y pides otro cubata. ¿Cómo me gusta descubrir esos detalles que hacen que las personas se diferencien tanto? Hasta la semana que viene.